en las profundidades del antiguo mar, donde la oscuridad es tan densa como el silencio mismo. Habita una criatura temida incluso por los más valientes. Su nombre resuena como un eco ancestral, el Leviatán. No es un monstruo cualquiera, es símbolo del caos, una fuerza primordial que desafía el orden divino. Y sin embargo, incluso esta bestia, tan imponente, tiene un límite trazado por el dedo del Creador. En el libro de Job, capítulo 41, Dios no solo describe al Leviatán, lo desafía, como si se tratara de un interrogatorio sagrado. Dios pregunta, ¿podrás tú sacar al Leviatán con anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? La voz divina no busca una respuesta, busca mostrar quién es realmente el que tiene el control. Nadie puede dominar al Leviatán, excepto él. Dios sigue describiendo a la criatura con un detalle inquietante. Su aliento enciende carbones, y de su boca sale llama. Sus escamas son su orgullo, cerradas como con fuerte sello, tan impenetrables que ningún arma humana puede herirlo. Pero, ¿por qué Dios habla de esta criatura con tanto detalle? Porque, en medio de un discurso sobre justicia y poder, ¿se detiene a hablar del Leviatán? Porque Leviatán no es solo un monstruo marino, es un símbolo. Representa el caos que amenaza con tragarse el orden. Es la oscuridad que se alza contra la luz. Y en ese contexto, Dios no solo se muestra como creador, se muestra como guerrero. Un guerrero que no solo puso límites al mar, sino que también sujetó al caos con su poder eterno. Los antiguos hebreos no veían a Dios como un ser pasivo, lo veían como un rey que luchaba contra las fuerzas del abismo. En Isaías 27 minutos y un segundo, se declara, aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta es una promesa, una visión profética de victoria. Dios no solo contiene el caos, lo vence. Pero antes de enfrentarlo, Dios lo nombra. Y en la Biblia, nombrar es sinónimo de autoridad. Desde el principio, en Génesis, vemos que Adán nombra a los animales, mostrando que tiene dominio sobre ellos. Pero en Leviatán, ese no lo nombra el hombre, solo Dios lo llama por su nombre. Eso ya lo dice todo. En el Salmo 74 a 13 a 14, el salmista evoca una escena poderosa. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a las bestias del desierto. Aquí no hay metáforas suaves. Dios aplasta, destruye, parte el caos en pedazos. Lo hace trizas. Esta es la imagen del Dios guerrero, el que lucha no con espadas de hombres, sino con autoridad absoluta. Su palabra es su arma. El Leviatán aparece también en las culturas vecinas de Israel. En los mitos sucaríticos era conocido como Lotán, una serpiente de 7 cabezas que el dios Baal debía derrotar. Pero en la Biblia, no es Baal, es Yahvé, y la diferencia no es menor. Baal necesitaba armas, Yahvé no. Él vence con su sola presencia, enfrenta al monstruo primordial, al caos desatador, y gana. Siempre. El poder de Dios sobre el Leviatán no es solo una historia del pasado, es una declaración de principios. Cada vez que el caos amenaza la vida, ya sea en forma de guerra, de enfermedad, de desesperanza, las escrituras nos recuerdan que hay uno que puede dominar al monstruo, uno que ya lo ha vencido antes, y lo volverá a hacer. El libro de Job, de hecho, no nos habla del Leviatán como una amenaza para Dios. Todo lo contrario, lo describe como una amenaza para los hombres. Sí, pero Dios lo observa como quien mira a una criatura domesticada. He aquí que la esperanza de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Es decir, nadie se atreve a luchar con él, pero Dios sí. Y no solo lucha, lo domina. En ese discurso de Job, Dios no lo presenta como un enemigo a vencer, más bien, lo expone como un ejemplo de su poder indiscutible, como diciendo, si nadie puede domar al Leviatán, imagina quién soy yo que lo hice. No es un combate, es una demostración de autoridad. El Leviatán no es rival, es prueba. Y ahí está lo más impresionante. Dios no necesita destruir al Leviatán para demostrar su soberanía. A veces, lo deja existir, lo mantiene con vida, no por debilidad, sino por propósito, porque incluso las criaturas más salvajes sirven a sus planes. Dios no necesita eliminar el caos para ser Dios. Lo contiene, lo limita, lo hace parte de su obra. El Salmo 1, las 4 y 26. Menciona al Leviatán casi con ligereza. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Sí, jugase, es decir, en el gran océano de la creación. Incluso el monstruo marino no escapa del propósito divino. Es como si Dios dijera, yo lo hice, y juega donde yo le digo que juegue. No hay temor, solo control absoluto. Este es el mismo Dios que abre el mar, que calla la tormenta, que camina sobre las aguas. Para él, el mar no es un obstáculo.
es un escenario, y el Leviatán, lejos de ser una amenaza, es un actor secundario. Grande, temible, sí, pero siempre bajo dirección divina. En el drama del universo, Dios no es solo autor, es director y protagonista. Por eso, cada vez que la Biblia habla del Leviatán, no es para provocar miedo, sino asombro. No para engrandecer al monstruo, sino para exaltar al Creador, al Dios que gobierna no solo sobre lo visible, sino también sobre lo que aterra. Y lo hace con una serenidad que desarma. No necesita gritar, solo habla, y el caos se calla. En Apocalipsis, la visión final del caos toma forma de dragón. No lo llaman Leviatán, pero es su sombra. La serpiente antigua, Satanás, el gran adversario. Apocalipsis 12 describe una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón no prevalece, es echado a la tierra. Y en el capítulo 20, es encadenado por 1000 años. Esta es la consumación de todo lo que los profetas anunciaron. El fin del caos, la victoria definitiva. Aunque el Leviatán no se mencione por nombre, su esencia está allí, porque lo que representa el caos, la rebelión, el terror, está presente en ese dragón final. Pero al igual que en Car, Isaías y los Salmos, la victoria no es difícil. No hay duda de quién gana. Dios no está en riesgo, su plan no se tambalea, todo sucede según su tiempo. Su propósito. Volvemos a Isaías 27 minutos y un segundo. Jehová matará al dragón que está en el mar. Esta es una imagen profética del fin del mal, del juicio total, de la restauración del orden. No es solo una historia mitológica, es una promesa, una advertencia y también una esperanza, porque si Dios puede derrotar al Leviatán, entonces puede vencer cualquier caos que intente devorarnos. Cada generación ha tenido su propio Leviatán, su propio caos, su propia oscuridad, y cada generación ha tenido que decidir: confío en el poder de Dios o en el miedo, porque el caos ruge fuerte, pero la voz de Dios es más poderosa, más firme, más eterna. La Escritura no niega la existencia del monstruo, la reconoce, pero también muestra que no es eterno. Tiene fecha de caducidad. La Biblia termina con un nuevo cielo y una nueva tierra, sin mar, sin dragones, sin monstruos, sin caos. Apocalipsis las 21:1 dice: y el mar ya no existía más. No se refiere solo al agua, se refiere al símbolo del caos. Dios no solo derrota al Leviatán, lo elimina, y con él todo lo que amenaza la paz de su creación. Todo queda en calma, para siempre. El Leviatán comenzó como una criatura, luego se convirtió en símbolo, finalmente, en Apocalipsis, se volvió destino. Una figura que atraviesa las páginas de la Biblia como una sombra al acecho. Pero siempre, en cada aparición, Dios está por encima, nunca debajo, nunca a la par. Él es el único que no le teme, el único que lo puede mirar y ordenar que se detenga. La Biblia no pretende que olvidemos que el caos existe, pero si quiere que recordemos quién es el que lo contiene. En cada rincón de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una misma verdad: Dios es más grande, más fuerte, más sabio, y su poder no está limitado por lo que aterra al hombre. De hecho, Él usa ese terror como herramienta de enseñanza, para mostrar lo pequeño que somos, y lo inmenso que es Él, porque al final, el enfrentamiento contra el Leviatán no es solo una historia sobre Dios, es también una historia sobre nosotros, sobre cómo enfrentamos el miedo, sobre si confiamos en el poder de la espada o en el poder de la palabra. El Leviatán ruge, sí, pero no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y lo más hermoso es esto: el mismo Dios que domina. Leviatán es el que extiende su mano para levantarnos cuando nos hundimos, el que le puso límites al mar. También le pone límites al dolor, a la angustia, al caos interior, porque el Leviatán puede habitar en las profundidades, pero Dios habita aún más profundo, más alto, más allá. Así que, si alguna vez te sientes a la deriva, rodeado por oscuridad, recuerda esta verdad: el monstruo no manda, el caos no es rey, el eterno. Hay uno que venció al Leviatán, y si él lo venció, tú no estás solo, nunca lo has estado.